Respóndanme esto, ¿qué es un pacto? Un acuerdo. ¿Qué elementos tiene un pacto, por ejemplo? Tiene dos partes, ¿no? Las partes ahí contractuales. Y el pacto en sí, en concreto, ¿de qué consta? Consta, por ejemplo, de ciertas responsabilidades, por ejemplo. Vos vas a hacer tal cosa y yo voy a hacer tal cosa. Responsabilidades. De ciertas garantías, de ciertos privilegios también. Por ser parte de este pacto vas a tener tal privilegio y yo voy a tener tal otro privilegio. Consta de una serie de acuerdos entre dos partes o más que se comprometen a cumplir con lo que están pactando. Por ejemplo, el pacto matrimonial. El pacto matrimonial se hacen un montón de votos. Yo te voy a cuidar, te voy a acompañar y varias otras cosas más. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Bueno, eso es un pacto. Yo me comprometo a hacer ciertas cosas, la otra persona se compromete a hacer ciertas otras cosas. Un pacto, un acuerdo entre dos partes. Ahora, yendo a lo que es la Biblia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pactos bíblicos? ¿Alguien tiene una idea o se anima a arriesgar, esbozar una idea de qué puede llegar a ser un pacto bíblico? En Adán. ¿Cómo? En Adán, el pacto que hace no romper ciertas reglas que Dios le dice a Adán que no rompa. Bien, es, digamos, la idea de pacto llevada, por ejemplo, a la relación entre Dios y el hombre. ¿Alguna otra idea? Bien, no hay más ideas, pero fundamentalmente es eso. Es un acuerdo entre Dios y los hombres acerca de cómo nos vamos a relacionar. Dios hace un pacto con los hombres y dice, estas son las pautas, nos comprometemos a esto, vas a tener tales privilegios, las condiciones son estas, etc. Un pacto. Ahora, piensen ustedes en los pactos que hay entre las organizaciones de este mundo, mundanas, ¿verdad? Los pactos siempre, los acuerdos entre las dos partes son arreglados o acordados necesariamente como iguales. Es decir, ¿los dos pueden hacer los mismos tipos de demandas a la otra parte? Yo pienso que no. Piensen, por ejemplo, cuando la Argentina va a pactar con el Fondo Monetario Internacional. No está en condiciones de poner demasiadas pretensiones nuestro país y el Fondo Monetario Internacional sí. ¿Por qué? Porque es una entidad superior, una entidad que tiene más potestad que aquel que está yendo a pedir. Entonces, la entidad superior es la que a menudo suele poner las pautas de ese contrato, de ese pacto, las normas, las responsabilidades que se tienen que cumplir. Bueno, algo así vamos a ver qué ocurre parecido en la Biblia entre Dios y los hombres. Los hombres no están en la misma condición que Dios para andar demandando nada de Dios. Dios, en cambio, al ser soberano, está en posición de demandarle al hombre lo que él quiere demandarle. Por lo tanto, las normas de los pactos bíblicos las establece Dios. Ahora, nosotros estamos estudiando acerca de teología, de escatología, es decir, las cosas que van a ocurrir en el futuro, las últimas cosas. ¿Y de qué manera leer los pactos que aparecen en la Biblia, que ahora vamos a enumerar cuáles son, nos puede ayudar a entender la escatología? Es decir, ¿de qué manera entender la manera mediante la cual Dios se relacionó con los hombres desde el principio de la creación nos puede ayudar a entender qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Y esta última pregunta es la que vamos a pretender responder en el día de hoy. ¿De qué manera los pactos bíblicos nos pueden ayudar a entender las últimas cosas, a entender la escatología bíblica? Entonces, vamos a empezar diciendo que ustedes recuerdan cuando vimos la primera clase hablamos acerca del gran panorama bíblico, es decir, la gran trama bíblica que se puede resumir en 4 palabras: creación, caída, redención y consumación o renovación o nueva creación, como quieran llamarlo. Básicamente, Dios crea el universo, el hombre cae y el universo es corrompido, Dios redime al hombre y finalmente esa redención va a tener un impacto universal cuando todas las cosas sean redimidas en la consumación, en el tiempo futuro. Entonces, más detalladamente podemos entender esa relación de redención entre Dios y el hombre por medio de los distintos pactos que se narran en la Biblia. Ya en el libro de Génesis, el primer libro, vemos que hay pactos.
Y vemos que esos pactos finalmente se cumplen cabalmente en el último libro, en el libro de Apocalipsis, que nos habla acerca del futuro escatológico, acerca de las últimas cosas. Por lo tanto, la trama bíblica es desarrollada mediante una narrativa de pactos. Hay distintos pactos que nos van mostrando cómo Dios se relaciona desde el principio hasta el fin de los tiempos con los seres humanos. Ahora, ¿cuántos pactos hay en la Biblia narrados? No hay un consenso entre los que estudian la Biblia. Normalmente oscilan entre 5 y 8. Ahora en un ratito vamos a hablar un poquito más de eso. Pero algo que creo que es importante entender a la hora de dilucidar por qué estudiamos la narrativa general de la Biblia para entender el final de la historia de la humanidad o del universo, es para entender precisamente nosotros cuando vemos una película, no empezamos por el final porque no vamos a entender nada, sino que tenemos que arrancar del principio, ver toda la trama y después el final va a cobrar sentido. Bueno, lo mismo ocurre cuando leemos la Biblia. Entendemos el final si entendimos bien toda la trama. Por lo tanto, si entendemos cómo funcionan los pactos, que son el hilo narrativo de la Biblia, vamos a entender cómo todas las diversas partes de la Biblia, de la historia de la salvación y de la consumación final, encajan todas juntas. Por lo tanto, un mayor entendimiento de los pactos nos va a conducir a entender mejor la consumación escatológica de la redención. Eso que a veces leemos en Apocalipsis y no entendemos bien de qué se trata, si entendemos todo lo previo, toda la manera en la cual Dios se relacionó con los hombres por medio de pactos, entonces vamos a entenderlo mejor. ¿Qué es un pacto? Recién lo definimos bastante bien, me parece. Es una relación elegida entre dos partes que hacen promesas que son vinculantes entre sí. Ya dijimos, hay condiciones que se establecen, que tienen que cumplir las partes, hay privilegios y hay garantías para las partes. Ahora, en el trasfondo bíblico existen distintos tipos de pactos. Tenemos los pactos que tienen que ver con la manera en la cual Dios se relaciona con el hombre y hay otros tipos de pactos que vemos también. Por ejemplo, el pacto entre David y Jonatán, aquellos que vienen los jueves más o menos sabrán de qué se trata, un pacto de amistad, de fidelidad. Vemos también en la Biblia el pacto matrimonial, vemos distintos tipos de pactos. Y vemos también pactos que están ligados al trasfondo cultural e histórico en el cual fue escrita la Biblia, particularmente el Antiguo Testamento, que es el antiguo Próximo Oriente, ¿verdad? Aquella zona de la Mesopotamia antigua, donde estaba Canaán, donde hoy en día está Palestina. Y si hay algo que definía a los pactos seculares de aquella sociedad, eran los pactos de vasallaje, en donde un señor, un amo, un rey superior, establecía ciertas condiciones con sus vasallos, es decir, con sus súbditos, con su pueblo. Él les garantizaba algunas cosas, seguridad y demás, y a cambio su pueblo tenía que garantizarle otras cosas, fidelidad, pago de tributos y cosas por el estilo. Bueno, entre el pueblo de Dios y Dios vemos que los pactos que se dan siguen a menudo este modelo del antiguo Próximo Oriente de pactos de vasallaje. Dios, que es el ser superior, el soberano, el amo, establece condiciones de protección, de bendición para su pueblo si el pueblo cumple ciertas condiciones. Un pacto como este lo vemos, por ejemplo, aquellos que vienen los jueves y que vinieron el año pasado lo sabrán, en el libro de Josué, sobre el final del libro de Josué, que se trata, ese libro de el pueblo de Israel conquistando la tierra de Canaán que le había prometido Dios, y al final Josué establece un pacto entre Dios y el pueblo, en el cual el pueblo tenía que cumplir ciertas condiciones, fundamentalmente no volcarse a los dioses ajenos y a la idolatría, y Dios le garantizaba la posesión de la tierra y le garantizaba bendiciones. Ahora, es importante entender un elemento que es fundamental en los pactos bíblicos, y es la figura de la cabeza federal. ¿Qué es la cabeza federal? Bueno, la cabeza federal es el representante del grupo masivo de gente con el cual Dios está pactando. Por ejemplo, cuando Dios pacta con el pueblo de Israel en el Sinaí, la cabeza federal es Moisés, actúa en representación del pueblo. Cuando Dios pacta, como decía Víctor, con Adán en el Edén, la cabeza federal es Adán. ¿Y a quién representa? Representa al hombre, a la humanidad entera. Por eso, lo que haga la cabeza federal incide
influye en el devenir del grupo al cual está representando. Les pongo un ejemplo. Si nuestro presidente va a las Naciones Unidas y dice algo, está hablando en representación nuestra. Y lo que él diga nos afecta a nosotros. Si le declara la guerra a otro país, por más que él es el que está tomando la decisión, nos afecta a nosotros. Lo mismo ocurre en los pactos. Hay una cabeza federal, un representante, y lo que haga ese representante del grupo al cual está representando afecta a todo el grupo. Cristo es la cabeza federal de un pacto, ya lo vamos a ver. Y lo que él hizo en la cruz afecta a todo el grupo representado, es decir, a aquellos que creen en él. Y es simplemente, como si fuera poco, digo simplemente, pero es traer la salvación al mundo, derramar su sangre por perdón de pecados. Por lo tanto, es importante esta imagen de los pactos, la cabeza federal. Y como vamos a ver, la mayoría de los pactos están asociados a una cabeza federal, a un representante. Algo que no dije es el punto que está ahí en el medio. Fíjense, la membresía de un pacto es identificable por su cabeza federal. No todos los pactos afectan al mismo grupo de personas. Ya lo vamos a ver. No es lo mismo el pacto que Dios hace con Adán que el pacto que hace con el pueblo de Israel en el Sinaí. No afecta necesariamente al mismo grupo de personas. Entonces, entender las características de la cabeza federal nos va a ayudar a entender a qué grupo afecta ese pacto en particular, con qué grupo de personas Dios se está relacionando, porque eso, como dijimos, son los pactos, la forma en la que Dios se relaciona con los hombres. ¿Para qué sirven los pactos? ¿Cuál es la función de los pactos en la Biblia? Bueno, un pacto es un compromiso impuesto por Dios. Dios pone las pautas. Él establece los términos para su relación entre Dios y los hombres, entre Él mismo y los hombres. Entonces, como veníamos diciendo, Dios establece demandas, privilegios y responsabilidades de las personas. Hay que tener en cuenta que hay pactos que Dios establece con los hombres que son condicionales y otros que son incondicionales. ¿A qué me refiero con esto? Que en algunos casos, los pactos que Dios establece con su pueblo, se decretan condiciones que el pueblo tiene que cumplir para que el pacto finalmente se concrete y se lleve a cabo. Si una de las partes, el pueblo, no cumple con las condiciones, ese pacto se rescinde, por así decirlo, queda obsoleto. Hay pactos que son incondicionales, ¿y a qué me refiero? A que las condiciones dependen únicamente de Dios. Y como dependen únicamente de Dios, que es inmutable, que es veraz, que es fiel, entonces ese pacto finalmente se va a cumplir como sea, a como dé lugar. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir las condiciones. No depende de su pueblo, no depende del hombre, depende pura y exclusivamente de Dios. Ahora cuando los veamos vamos a distinguir cuáles son condicionales y cuáles son incondicionales. Los pactos bíblicos nos muestran la voluntad de Dios para los hombres. Al ver lo que Dios demanda de su pueblo y la manera en la cual quiere que su pueblo se relacione con él, entonces entendemos qué es lo que Dios quiere para su pueblo, para los hombres. Cuando Dios demanda santidad, entendemos que la voluntad de Dios es que los hombres sean santos delante de él. Cuando Dios demanda servicio incondicional, sabemos que eso es lo que él quiere y demás. Las demandas de Dios nos hablan de su voluntad para nosotros. Y la finalidad de los pactos, cuando Dios promete algo que se va a cumplir si se cumplen las condiciones, ya sea que dependan de él o del pueblo, nos habla también de cuál es la voluntad futura de Dios para los hombres. Si Dios promete a su pueblo tierra, por ejemplo, sabemos que la voluntad futura, terminante de Dios, es que su pueblo tenga tierra. Si Dios promete un rey, un regidor justo, sabemos que la voluntad de Dios futura para su pueblo es que sea gobernada por un rey que sea justo, y así sucesivamente. Los pactos nos muestran que la voluntad de Dios es relacionarse con el hombre por sobre todas las cosas, pero hay ciertas pautas a través de las cuales Dios quiere relacionarse con el hombre, no de cualquier manera, sino de una manera que vaya en concordia con su propia esencia de santidad, de justicia y de sus demás atributos. Por lo tanto, ¿cuáles son los pactos bíblicos? Ya habiéndolos más o menos definido.
Como decíamos, se pueden identificar entre 5 y 8. No todos están de acuerdo al respecto de esto, y yo entiendo que son 6 y que son los 6 que figuran en ese listado. En primer lugar, el pacto con Adán, pacto adánico, donde Adán es la cabeza federal. El pacto noético, ¿quién es la cabeza federal? Noé. El pacto abrámico, Abraham. El pacto mosaico o sinaítico, Moisés. El pacto davídico, David. Y nuevo pacto. Jesús. Bien. 6 pactos que nos ayudan a entender la manera en la cual Dios históricamente se relaciona con el hombre y se va a relacionar eternamente. Vamos a verlos más o menos rápidamente. Vamos a leerlos. Génesis buscamos y vamos a ver el primero. El pacto adánico o pacto de la creación. Yo les decía que algunos hay divergencias respecto a el número de pactos. Muchos no creen que esto sea un pacto porque no se menciona la palabra pacto. En muchos de los otros pactos sí se menciona explícitamente la palabra pacto. Sin embargo, absolutamente nadie niega que haya un pacto entre Dios y David. Bueno, en el pacto entre Dios y David no se menciona la palabra pacto tampoco. Pero además vemos que los elementos de un pacto están presentes en este relato. Fíjense, Génesis 2, capítulo 8, versículo 17. Esto habla de la creación y Dios, luego de haber creado el Edén, crea al hombre y lo establece allí. Dice, y Jehová Dios, versículo 8, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, 14, y el nombre del tercer río es Hidekel, 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tenemos un pacto. Hay una relación entre Dios y los hombres. El Génesis nos relata que Adán se paseaba con Dios a diario, tenía una relación fluida con él, directa, pero había normas, había condiciones que se tenían que cumplir para que estas cosas siguieran así de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay una promesa de bendición a causa de la obediencia, vas a seguir viviendo de esta manera, en el huerto, comiendo del árbol de la vida, y hay una maldición a causa de la desobediencia. El día que me desobedezcas, vas a morir. Por lo tanto, hay un pacto acá de relación entre Dios y los hombres. Se suele llamar este pacto pacto de obras, porque el cumplimiento o no del pacto dependía de que Adán cumpliera determinadas obras, es decir, dependiendo de lo que él hiciera, el pacto tenía continuidad o quedaba obsoleto. Algunos, entre los que ven más cantidad de pactos en la Biblia, suelen llamar a este pacto pacto de obras, y luego llaman pacto adánico a lo que vemos en Génesis capítulo 3, que es después de la caída, Dios anuncia o profetiza que la serpiente sería herida por la simiente de la mujer, que es una profecía de Jesús, ¿verdad? De que un día Jesús iba a venir y iba a acabar con el pecado. Es otra manera de entenderlo, pero en este caso nos vamos a referir al pacto adánico como este pacto en particular. El pacto adánico, ¿es un pacto condicional o incondicional? Condicional. Hay condiciones que se tienen que cumplir. Si no se cumplen, el pacto se cierra, se termina. La cabeza federal es Adán, que representa a la humanidad. Él deja obsoleto el pacto por su accionar y esto afecta a todo el grupo representado, a toda la humanidad. El segundo pacto es el pacto noético y está algunas páginas más adelante, en Génesis capítulo 9.
Ustedes recordarán la historia de Noé. La maldad en el mundo empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer y Dios castiga a la humanidad con el diluvio. Y luego de que Noé descienda del arca, luego de que ya se había secado la tierra y Dios había castigado al hombre, ocurre el relato que vamos a leer, 9, versículos 8 en adelante. Dice, fíjense que ahí el título de nuestras Biblias, los títulos no están originalmente en los manuscritos de la Biblia, pero los traductores de nuestra Biblia ya pusieron ahí de qué se trata, pacto de Dios con Noé. Versículo 8 dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Dios establece pautas para su relación con el hombre. Dios acababa de castigar al hombre con la muerte a causa de su pecado y ahora promete, ¿qué cosa? Que no los iba a exterminar a los hombres nuevamente a causa de su pecado. No los iba a exterminar nuevamente a causa de su pecado. ¿Hasta cuándo? Ahora lo vamos a ver, hasta la redención escatológica. Es un pacto de preservación. Dios se compromete unilateralmente a preservar al hombre hasta la redención futura. ¿Es un pacto condicional o incondicional? Incondicional, perfecto. No hay condiciones que el hombre tenga que cumplir. Dios pacta y se compromete y las condiciones dependen exclusivamente de su propia voluntad y soberanía. A pesar de la caída, el ser humano aún posee la imagen de Dios. Esto lo vemos bien retratado en Génesis capítulo 3, donde dice que el hombre que derramare la sangre del hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es creado el hombre. Es decir, a pesar de la caída, la imagen de Dios sigue ahí en el hombre, a pesar de estar corrompida por la naturaleza pecaminosa, y Dios honra esa imagen, esa dignidad suya en el hombre y lo preserva. El diluvio, lo venimos diciendo, simboliza el juicio de Dios por el pecado. Y fíjense lo que dice 2 Pedro capítulo 2:5. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Juicio de Dios. Fíjense las implicancias escatológicas que tiene el diluvio. Jesús está hablando acá de aquel futuro escatológico en el cual Él vuelva finalmente para reinar, para redimir todas las cosas, para que se consume la redención, y dice, respecto al tiempo en el cual eso iba a ocurrir, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjense, hay 2 elementos interesantes ahí. Dijimos que el diluvio simboliza ¿qué cosa? El juicio de Dios. ¿Y llegó de qué manera, según dice este pasaje? De manera espontánea. La gente estaba comiendo, bebiéndose, casándose, dándose en casamiento y llegó el juicio de Dios. Así será el día en el cual el Señor vuelva.
un día de juicio para aquellos que estaban con la mirada puesta en otras cosas que no eran las cosas de Dios, las cosas del cielo. ¿Y en qué momento va a llegar? De manera espontánea, cuando la gente no lo espere, así como no estaba esperando el diluvio. Por lo tanto, Dios se compromete a preservar a la humanidad sin destruirla nuevamente de manera colectiva hasta aquel futuro escatológico en el cual finalmente el juicio de Dios vendrá sobre aquellas personas que le dieron la espalda a Dios. Tercer pacto. El pacto abrahámico está también en Génesis, capítulo 12. Está en realidad en capítulo 15 concretamente el pacto, pero en capítulo 12 hay una promesa que está ligada al pacto en los primeros 3 versículos. Capítulo 12, versículo 1 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y esta parte es muy importante. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una promesa que Dios establece con Abraham y que forma parte del pacto que luego va a sellar con un ritual bastante particular en el capítulo 15. Vamos a leerlo, es largo pero lo leemos, versículos 1 al 21. Dice: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. ¿Se acuerdan? Dios le había prometido un hijo, le había prometido tierra y le había prometido bendición universal. Y por el momento ni siquiera había llegado el hijo. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Es decir, ¿qué me garantiza que la voy a heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Cuando Dios le dice eso a Abraham, Abraham entendió de qué se trataba, porque los animales se usaban para establecer pactos en el antiguo Próximo Oriente, en la cultura en la cual estaba inmersa Abraham. Dios iba a hacer un pacto con Abraham. Y tomó él todo esto, versículo 10, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Qué imagen tan extraña, ¿verdad? Agarró todos los animales y los cortó por la mitad, y puso las mitades enfrentadas, dejando lo que sería un camino por el medio. Así se hacían los pactos en aquella cultura. ¿Por qué? Porque las personas, los sujetos contractuales, ¿verdad?, los que estaban haciendo el contrato, el pacto, atravesaban ese camino entre los animales muertos partidos por la mitad, estableciendo sus condiciones, sus compromisos del pacto, mirando esa imagen tan violenta, ¿no? Y la idea era: si yo no cumplo con mis condiciones, que eso mismo me pase a mí. Así como esos animales están partidos por la mitad, si yo no cumplo con esas condiciones, que eso mismo me pase a mí. Versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿A qué se refiere ahí? A Egipto. El pueblo de Israel estuvo esclavizado 400 años en Egipto. Posterior a este evento, ¿verdad? Y tú vendrás a tus padres, versículo 15, en paz, y serás sepultado en buena vejez. Dios está estableciendo privilegios del pacto.
Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, ¿se acuerdan? Estaba anocheciendo, ahora ya es de noche, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Una manifestación de Dios que nos recuerda a la columna de fuego luego en el Éxodo, ¿verdad? Dios manifestándose en forma visible por medio del fuego. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto, es decir, el río Nilo, hasta el río Grande, el río Éufrates. Si tienen presentes más o menos el mapa de Antiguo Oriente, ahí en la Mesopotamia, lo que solemos llamar, está el Éufrates y el Tigris. Toda esa tierra le promete Dios a Abraham. La tierra de los eneos, los eneseos, los calmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Hay algo interesante en este pacto, que ¿quién atraviesa el camino de los animales cortados por la mitad? Dios lo atraviesa. Lo habitual era que las dos partes pasaran por ahí, pero solamente Dios atraviesa ese camino y Abraham miraba de lejos. ¿De qué nos habla esto? ¿Nos habla de un pacto condicional o incondicional? Y ya sé que la respuesta está atrás mío. Un pacto incondicional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dependía pura y exclusivamente de Dios. No depende de lo que Abraham hiciera. Dios le está prometiendo cosas y las va a cumplir. ¿Qué le promete? Le promete descendencia, como las estrellas del cielo, dice. No tenía ni un hijo Abraham. Le promete tierra y le promete bendición universal. Todas las familias de la tierra serán bendecidas, le había dicho en el capítulo 2. Este pacto es muy importante, juega un papel central en la historia de la redención. La promesa a Abraham encuentra su culminación en Jesucristo, la promesa de la descendencia. Fíjense lo que dice Gálatas 3, capítulo 16. Es decir, Abraham tuvo un hijo de la promesa, Isaac, que era un tipo. Cuando decimos tipos en la lectura bíblica nos referimos a un símbolo que preanuncia otra cosa que después se cumple con un antitipo. Isaac, el hijo que tiene Abraham, es tipo y Cristo es el antitipo. Es decir, anuncio y cumplimiento. Gálatas 3:16 dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, es decir, a su descendencia. No dice a las simientes, lo que está queriendo decir acá Pablo en Gálatas se dice, no dice a sus hijos en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, a tu hijo. ¿Y quién es ese hijo? Pablo lo dice ahí mismo, la cual es Cristo. La simiente de Abraham es Cristo. La promesa de ese descendiente se cumple por excelencia en Cristo. La promesa de la tierra se cumplió parcialmente. Dios le dio la tierra. ¿Cuándo? Cuando el pueblo conquista bajo el liderazgo de Josué la tierra y luego la pierde por su desobediencia luego del reino dividido, cuando cae la monarquía de Salomón y luego se van al exilio babilónico. La promesa de bendición universal se cumple en Jesucristo porque a través de Cristo todas las familias de la tierra pueden ser bendecidas y finalmente todas las familias de la tierra van a ser bendecidas plenamente en el futuro escatológico. Por medio suyo todas las familias de la tierra serán bendecidas. Bien, vamos a ver el pacto sinaítico. El pacto sinaítico no lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque es muy largo. Es el pacto que establece la ley mediante la cual Dios quería que el pueblo se relacione con él y es dada a Moisés en el monte Sinaí. Por eso lo llamamos mosaico o sinaítico. Cuando estaban yendo camino del desierto para entrar a la tierra de Canaán. Dios establece un montón de pautas, un montón de leyes y un montón de condiciones que el pueblo tenía que cumplir para mantener la promesa de la tierra en la cual ellos iban a habitar. Fíjense, a Abraham se le promete incondicionalmente la tierra, pero el pacto sinaítico establece condiciones para que esa tierra sea conservada por el pueblo de Israel. Este es un pacto que es temporal. Al igual que el pacto adánico es temporal y quedó obsoleto cuando Adán falló, cuando el pueblo falló de incumplir la ley de Dios, entonces el pacto quedó obsoleto. Y suele adoptar este modelo que decíamos de vasallaje, es decir, un soberano que establece normas para que su pueblo cumpla. Si el pueblo no las cumple, entonces el soberano tampoco las cumple.
El ejemplo máximo del pacto sinaítico están los 10 mandamientos, cuando Dios le da la ley al pueblo, que no se remite simplemente a los mandamientos, sino que son un montón de capítulos de normativas, pero el ejemplo máximo son los 10 mandamientos. Como decíamos, Israel no lo cumple, el juicio cae sobre Israel por medio del exilio. Vamos con el siguiente. Pacto davídico. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 17. Estamos bien, porque estamos en el quinto y nos falta el sexto nomás. Segundo de Samuel 7, 1 al 17. Dios establece un pacto con David. De hecho, el título, si tienen Reina Valera, dice eso, pacto de Dios con David. Aconteció, versículo 1, que cuando ya el rey habitaba en su casa, el rey David, ¿no? Tenía una casa bien puesta, un palacio, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, ya había terminado con todas las guerras, con toda la parte bélica de su reinado, estaba tranquilo, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, es decir, en una casa linda, de buenos materiales, y el arca de Dios, es decir, ese mueble que estaba en el lugar santísimo, donde la gloria y la presencia de Dios se hacían manifiestas, y el arca de Dios está entre cortinas. ¿Se acuerdan donde se guardaba el arca? En un tabernáculo, que era un templo móvil, por así decirlo, que el pueblo llevaba a través del desierto. Era una carpa, no era más que eso, con bastante lujo, pero no dejaba de ser una carpa. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Es decir, es como si Dios le estuviera diciendo: ¿alguna vez te pedí que me hagas una casa? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Se refiere a que David era pastor y de ahí lo tomó Dios para ser rey. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. ¿De quién está hablando? ¿Seguro? Salomón. No, pero dice, si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Y teníamos que leer hasta el 17 y nos fuimos. Bien, ¿qué le promete en determinadas cuentas Dios a David? Le promete que su trono sería establecido eternamente.
fundamentalmente. Versículo 16. Será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que a veces el domingo pasado, reformulo la frase. ¿Se acuerdan cuando el domingo pasado hablamos de que algunas veces en las profecías vemos superposición de planos? De hecho, en un mismo versículo podemos ver algo que se cumplió en el pasado, algo que está por cumplirse en el presente o que se haya cumplido en el presente, e incluso cosas que están por cumplirse en el futuro, y todo eso a veces lo vemos en una misma frase. Algo parecido pasa acá, porque se entremezcla, por eso hice esa pregunta, acá profecías que atañen a Salomón y profecías que atañen al Señor Jesús. Quien le iba a construir el templo iba a ser Salomón, y eso se cumplió. A quien iba a castigar si se le ajaba era Salomón, no el Señor Jesús, y eso se cumplió. Pero hay una promesa de que el trono de David sería establecido eternamente. Ahora, después de David, su hijo Salomón fue el último de la dinastía que gobernó al pueblo unificado de Israel. Entonces, ¿cómo se entiende el cumplimiento de esa profecía? Distintos planos de cumplimiento profético. Hay partes de esta profecía que se cumplieron, partes que no. Partes que tenían que ver con Salomón, partes que tienen que ver con nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, vamos acá. La esperanza mesiánica posterior, que leemos en los profetas del Antiguo Testamento, se centraban en que iba a venir ese Mesías que era heredero de David. Esa profecía que se le había dado en ese pacto a David de que su trono sería establecido para siempre, era la esperanza que estaba más arraigada en el pueblo. Y ellos esperaban a este rey reinante, a este rey que iba a ocupar el trono de David. Este heredero al trono iba a ser Jesús. Marcos capítulo 11, versículo 10, y podríamos citar muchos versículos del Nuevo Testamento que dan cuenta de que el heredero de David al trono era el Señor Jesús. Sin ir más lejos, las genealogías de Jesús se preocupan por dejarnos en claro que Él es heredero de David, que Él, su ascendencia iba precisamente a la familia de David, y particularmente el libro de Mateo nos presenta al Señor Jesús como el rey prometido al pueblo. Pero fíjense cómo en la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, pocos días antes de ser crucificado, la gente lo recibía. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Ahí había un grupo de personas que estaban identificando a Jesús como el Mesías, que venía a traer ese reino, pero el pueblo rechaza a ese rey, a ese heredero de David, y lo crucifica. Por lo tanto, el pacto davídico, si lo tenemos que resumir, es un pacto incondicional, porque acá no vemos que se le establezcan condiciones a David para que su trono sea establecido eternamente. Es un pacto que promete un rey cuyo reinado no va a acabar. Y si leemos las distintas profecías que hay en los distintos profetas del Antiguo Testamento, vemos que ese reinado iba a estar signado, caracterizado por la justicia. Un rey que iba a regir con justicia a su pueblo. Por lo tanto, pacto davídico. Fíjese lo que dice Isaías 9 al 7. Lo dilatado de su imperio, Isaías 9, ¿de qué está hablando? ¿Alguien se acuerda? Es un pasaje muy común que leemos en ¿cuándo lo leemos? ¿En qué fecha lo leemos de Isaías 9 siempre? En Navidad, ¿no? Y está hablando de ese hijo que nacería. Fíjense, búsquenlo, vamos a buscarlo, tenemos tiempo. Nacimiento y reinado del Mesías. Nos habla allí, en el versículo 6, famoso, un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es una profecía acerca de Jesús. Y el versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El profeta Isaías tenía bien en claro el pacto que Dios había establecido con el pueblo. Y ese pacto prometía que el heredero de David iba a venir a reinar. ¿De qué manera? En paz, en justicia.
¿Y cuánto iba a durar su reinado? No tendrá límite. No tendrá límite. ¿Y qué alcance iba a tener ese reinado? ¿Cuánto iba a abarcar? Iba a abarcar todas las cosas. Lo dilatado, es decir, la extensión, es una expresión rara esta que usa la Reina Valera. Lo dilatado de su imperio, quiere decir la extensión de su imperio, extensión geográfica, no tendrá límite. Y tampoco lo va a tener su extensión temporal. Es decir, va a gobernar sobre todo y por siempre. Esa era la promesa que esperaba el pueblo del heredero de David. Y tenía bien en claro el profeta Isaías que ese pacto dependía incondicionalmente y unilateralmente de Dios y estaba garantizado por esto su cumplimiento, porque termina diciendo, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No depende de lo que nosotros hagamos, depende solamente de la soberanía de Dios. Por lo tanto, ¿qué prometía el pacto davídico? Un rey. ¿Cuánto iba a durar su reinado? Para siempre. ¿Y sobre qué iba a gobernar? Sobre todo. Finalmente, llegamos al nuevo pacto. Mateo capítulo 26, 27 al 29, y no me voy a meter demasiado en esto porque va a ser uno de los temas centrales del domingo que viene, o al menos eso espero. Mateo 26, 27 al 29. Y dice, versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Versículo 27, y tomando la copa, y habiendo dado gracias les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vemos un pacto ahí que establece que las personas van a ser perdonadas de su pecado. ¿De qué manera? Por del derramamiento de la sangre de Jesús. Ese es el nuevo pacto. Representa la culminación de la obra salvadora de Dios entre su pueblo. A través de los otros pactos se venía estableciendo las bendiciones que Dios le quería dar a su pueblo, la redención que Dios le quería dar a su pueblo, y toda esa redención, toda esa salvación se culmina ¿en dónde? En el nuevo pacto, con el derramamiento de la sangre de Jesús que limpia de pecados. Dios regenera a su pueblo por su espíritu en el nuevo pacto, hay muchos versículos que hablan acerca de eso, y renueva sus corazones para que lo obedezcan. Seguramente vamos a estudiar muchas de estas cosas el domingo que viene. La base para que esta renovación se dé es la cruz de Cristo, porque con ella se logra el perdón completo de los pecados. ¿Quiénes están en el nuevo pacto? ¿A quiénes representa esta cabeza federal del pacto que es Cristo? A aquellos que son lavados por su sangre, aquellos que creen en la obra de Jesús y son salvados. Se tiene, por lo tanto, en el nuevo pacto un nuevo acceso a Dios que no estaba disponible en los anteriores pactos, una entrada directa al trono de la gracia. Y esto se simboliza muy bien cuando en la muerte de Jesús el velo del templo es partido en dos, simbolizando una libre entrada a ese lugar santísimo donde la presencia de Dios estaba, que antes en los antiguos pactos no se podía. El pacto con Israel ha pasado, no todos estarán de acuerdo con eso, hay diversas interpretaciones y lo vamos a estudiar dentro de algunos domingos cuando veamos qué tiene que ver Israel con la iglesia. No me quiero meter en ese tema ahora porque es largo. Y todas las promesas hechas a Abraham y a David se cumplen en el nuevo pacto. Se cumplen en el nuevo pacto. ¿En qué momento? Cuando se culmine la consumación de la redención. ¿Se acuerdan las promesas a Abraham? Tierra, bendición universal y un hijo. El hijo es Cristo, la tierra será finalmente dada nuevamente. Hay distintas interpretaciones ahí sobre cómo hay que entenderlo, lo vamos a ver en algunos domingos, pero hay una promesa de nueva tierra, hay una promesa de bendición universal y está la promesa del Señor Jesucristo. Y la promesa de David, el que vendría a reinar eternamente, se cumple en Jesucristo. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Y ¿se acuerdan la primera pregunta con la cual iniciamos? ¿Qué aporta el estudio de los pactos a nuestro entendimiento de las últimas cosas, de la escatología? Bueno, los pactos incondicionales, aquellos que están vigentes porque sus condiciones dependen pura y exclusivamente de Dios,
al estar sustentados en su propia esencia divina, que es confiable, que es veraz, que es inmutable, nos garantizan un cumplimiento total y cabal. Por lo tanto, podemos tener la certeza de algunas cosas. En primer lugar, de que la humanidad será preservada hasta que Dios intervenga en el curso de la historia cuando el Señor vuelva. La humanidad será preservada hasta que Dios venga, con juicio para algunos, con bendición para otros. En segundo lugar, Dios le dará a su pueblo una tierra nueva. Ahí, ¿a qué nos referimos por su pueblo? Algunos dirán la iglesia, otros dirán Israel, un solo pueblo, otros hablarán de dos pueblos. Vamos a hablar de eso dentro de algunos domingos. En tercer lugar, todas las naciones serán bendecidas con la promesa a Abraham. ¿Se acuerdan? Todas las familias de la tierra serán bendecidas. Cristo reinará eternamente en el trono de David y su reinado se caracterizará por la paz y por la justicia y no va a terminar nunca. Y finalmente nos vamos a reencontrar con Cristo por sus méritos en el nuevo pacto. Cuando el Señor les da la copa a los discípulos para que beban, Él mismo está mencionando allí un plano escatológico. Les dice, tomen de esta copa porque no voy a beber de este vino, del fruto de la vid, hasta que volvamos a encontrarnos con mi Padre, ¿verdad? Hasta que volvamos a encontrarnos en aquel futuro escatológico, en el reino de los cielos. Por lo tanto, muchas esperanzas de las cuales nos hablan los pactos. Como dependen de Dios, se van a cumplir. Y vemos que hay partes de esos pactos que aún no se cumplieron. Tal como se cumplieron en la historia, partes parciales de esos pactos, podemos confiar en que en el futuro finalmente se van a cumplir. Y como dice Isaías 9:7, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto.